Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando otro programa más de Creadores, este programa en conjunto que se hace entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Edición y que está destinado a difundir el arte local principalmente. Hoy día estoy con Margarita Bustos. Ella, bueno, nació en Cauquenes en 1980, aunque su bautismo de letras, tal como ella lo menciona, se lo debe acá al Rincón Asimétrico de Valparaíso. Es profesora de castellano y comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en género y estudios culturales de la Universidad de Chile. Margarita, ¿qué tal? Bienvenida a Creadores. Muy bien, gracias, y agradecer al programa la invitación para poder mostrar un poquito de lo que he estado escribiendo, claro, sí, para conversar sobre literatura quizás. Sí, así y cuáles son los imaginarios que a uno lo impulsan a escribir, a crear. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a ti, no hace mucho presentó su más reciente obra allá en Rengo, así que vamos a hablar de eso también. Pero partamos desde el principio. ¿Cómo partes en la poesía? ¿Cómo la descubres? ¿Cómo te das cuenta que lo tuyo va por ahí? Ese género literario y no otros, sí. A ver, dos momentos en realidad. Inicialmente, de manera inconsciente, irracional, también inexperta, sin mucho conocimiento. Cuando muere mi papá, yo tenía 13 años recién, y esa angustia, ese dolor tan grande, no tenía en realidad redes con quien compartirlo. Ya me definiría como una preadolescente y adolescente que fue muy sola. Ya no tenía amistades, los amigos y las redes potentes afectivas las tengo después en la universidad, de ahí en adelante. Y como una forma de entender un poco ese dolor, cómo manejarlo, pero no porque me lo sugirieran o por terapia ni nada, empiezo a escribir, pero como te lo digo, casi irracionalmente. Quizás porque me definí como solitaria en esa época, leía muchísimo, ya, mucho. Mis vacaciones era con una lista de libros que había seleccionado durante el año, y en realidad el disfrute de libros de distinta época, distintos géneros literarios, distintos autores, sobre todo de clásicos de la literatura universal, más que nada y literatura francesa en esa época. Y encontraba que, bueno, la palabra crea mundos, otras realidades, y quizá yo también quería refugiarme en ese momento en una realidad que me alejara de ese dolor, y empecé a hacerlo escribiendo estos primeros versos a partir de esa emoción que era la pérdida de mi padre. Y ya después, cuando entro a estudiar literatura española, hispanoamericana, eso mismo me imagino determinó, hizo que yo quisiera darle seriedad a estos borrones, podríamos llamarle, a los textos de esa época. Y ya con algunas miradas, con alguna estética, ¿cierto?, con teoría, pero eso lo volvió mucho más difícil, porque antes escribía sin censura, y ahora estaba esta autocensura de sentir que los textos no llegaban a ser lo suficientemente propositivos, innovadores quizás, originales, porque estaba plagada de lecturas referentes y teorías literarias también. Eso lo volvía más dificultoso, pero ha estado desde ese momento siempre la necesidad de hacerlo. Ya, fantástico. Bueno, tú actualmente vives en San Fernando, sí, pero viviste antes de eso en Valparaíso, en Santiago, ciudades que marcaron tu camino literario, tu carrera. Háblame de eso. Bueno, Pabito, te podría contar que Valparaíso ha sido esencial. Si bien vivía ya solamente durante la etapa universitaria, me siento hija de la joya del Pacífico. Y por esa razón es que mi primer libro, en solitario, lo quise lanzar allá y no en Santiago, pudiendo haberlo hecho en Santiago hace varios años atrás. Pero sentía que era fundamental que este libro viese la luz con una editorial, con un proyecto en Valparaíso.
no solamente por el vínculo afectivo que me une con esta mágica ciudad, sino que porque las primeras lecturas en las cuales participé, los primeros vínculos ya y los primeros sueños en pos de las letras, los gesté en Valparaíso. Sí. Ahora, no me quería ir de Valparaíso para nada, pero por razones laborales tuve que moverme hacia Santiago y bueno, ahí cuando recién llego a Santiago en realidad me aboqué solamente a lo laboral, después ingresé a estudiar al magíster y me desvinculé un poco de la actividad de escribir. Solamente me aboqué al trabajo y de la lectura, siempre he estado presente, pero... Y en los últimos años, ya los últimos 3 años, retomé este ejercicio vital, ¿ya? Y bueno, se fueron generando redes como el grupo Galería de Erosiones, un grupo que ya no está funcionando, pero tuve una vida breve de 1 año nada más, pero en esa vida breve que tuvimos, quienes lo integramos, Benizú, Carla Valdés, Amanda Espejo, Carmen Mantilla y quien habla, hicimos varias presentaciones animadas por el crear poesía erótica, mostrar poesía erótica femenina con una mirada de género, y desde ahí generar ciertos diálogos con roles tan establecidos todavía y que cuesta desestabilizar. Eso un poquito entonces tiene que ver ya con la definición de tus temáticas tal vez, y me gustaría que ahí también habláramos un poco del estilo, cómo finalmente llegas al estilo que tienes y si lo puedes definir de alguna manera. Sí, lo puedo definir, y creo que todavía no, yo creo que podría mencionar lo que aspiro a que se note en la poesía, pero creo que el camino todavía hay muchísimo por recorrer. Sí es común, por ejemplo, la temática de este libro, Poesía de Desamor, acá hay una antología de poesía erótica o acá hay otros textos. Mi interés por deconstruir el lenguaje canónico, el lenguaje, en este caso la lengua española convencional que conocemos, y para qué deconstruirla. Como te decía hace un rato, uno crea realidades a partir de las palabras. Ya hay distintos tipos de mundo en la literatura, pero también cómo uno puede influir en la realidad a través de la creación de nuevos imaginarios, porque si no se van gestando nuevos imaginarios. La televisión nos trata de dar ciertos imaginarios tremendamente limitados, comerciales. El cine también, sobre todo el cinearte, ha creado una serie de imaginarios. Entonces yo pretendería deconstruir el lenguaje para crear nuevos imaginarios que permitan desestabilizar los roles tradicionales sexogenéricos de lo masculino y femenino. Y por otro lado también hacer conciencia, denuncia del maltrato, no solamente físico y psicológico hacia la mujer, sino que también el maltrato simbólico, que es el más difícil de denunciar, porque pasa invisible cotidianamente. Perfecto. Yo mencioné hace poquito que presentaste tu libro en Rengo. Me gustaría que habláramos detalladamente del libro, pero ¿te parece si vamos a comerciales primero? Sí, ya, vamos a comerciales entonces y seguimos aquí en Creadores. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la 6ª región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad.
En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un instituto de calidad internacional, Mont Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Aguas Ayun, más vida, más salud. Estamos de vuelta, estamos aquí en Creadores conversando con Margarita Bustos, poeta. Y bien, yo te dejaba invitada antes de irnos a comerciales de que habláramos de Maldivo, el paraíso de tu abandono. Cuéntame de él, cómo se crea, cuándo lo lanzaste, cómo ha sido el proceso. El proceso, sí. Mira, este libro fue escrito hace varios años atrás, vista de lo que estoy escribiendo ahora bastante también, en temática y en formato. Lo escribí el 2005, después de una ruptura amorosa que inspira en el fondo la temática acá de los versos, que transitan entre el amor, el desamor, entre la evocación de ese ser que ya no está, un vínculo que se rompe, y por otro lado el querer alejar el fantasma, la contrariedad permanente de estas emociones, el dolor de pasar por la memoria. Y este libro, como te mencionaba hace un rato, fue lanzado en Valparaíso por Editorial Puerto Alegre el año pasado, en septiembre. Y ahora que estoy viviendo hace poquito más de un año acá en la sexta región, específicamente en San Fernando, pensé, bueno, creo que sería importante presentar el libro acá. Y lamentablemente no se han abierto todavía, no sé si todavía se van a abrir o no se van a abrir puertas en San Fernando, pero no se han dado las posibilidades. Ya quizás hay gente un poco huraña con respecto a nuevas propuestas, pero Ringo inmediatamente me brindó un espacio, también se preocupó de la difusión. Aprovecho para agradecerle a Angélica González, quien fue un apoyo fundamental, también al equipo que trabaja con ella en la Biblioteca Luis Zárate. Agradecer también al diario Rengonotas, a Radio Bravo, que fueron medios de comunicación que recepcionaron tanto el libro como la difusión de este relanzamiento. Buenísimo. Sí. Has ganado un par de concursos literarios y participado en varios eventos. Hablemos de los hitos más importantes de tu carrera. ¿De mi carrera como profesora o de este impulso? Bueno, mencionaría como importante el espacio que me brindó la revista La Mancha hace un par de años, una revista autogestionada de Quilicura, una revista literaria. Acaban de lanzar el último número, el número 19, este es el número 18. ¿sí? También el haber sido parte de galería de Erosiones, algunas presentaciones hechas con este grupo en Santiago, siendo una de las más relevantes la que realizamos en la Sala Máster. El haber podido participar de esta antología de poesía erótica, Conversando el Eros, cuyo proyecto fue apoyado por Artegrama en Santiago y por la Biblioteca de Santiago. Y por supuesto el haber podido darle ya formato real a este libro con el cual andaba, ¿cierto? Pero no es lo mismo que tenerlo como objeto acá. Oye, además eres profesora. Se critica un poco que la gente que en los colegios enseña, que son generalmente los profesores de lenguaje, que enseñan poesía, muestran todo este mundo a los alumnos inicialmente, no son poetas y no conocen este mundo desde adentro. ¿Qué opinas tú de ese punto de vista que lo planteó de hecho Oscar Saavedra, que estuvo hace poco con nosotros? Y también qué significa para ti un poco estar desde ese lado. Quizás, bueno, un obsequio, el poder cotidianamente, si uno multiplica con cuántos alumnos trabaja al día, te diría 6 cursos, multiplica 6 cursos por 40 o 45 alumnos. ¿Cuántos potenciales lectores tenemos
diariamente. Entonces, ¿cómo logramos encantarlos con la literatura? Hoy en día en Chile hay una serie de programas, tal Chile Lee, Mi Lecturas Diarias, hay una serie de programas que intentan fomentar nuevos lectores, porque sabemos que tenemos una población que lee muy poco. Entonces yo creo que, por lo menos, como adoro la literatura y en especial el género de la poesía, trato de transmitirle ese amor a mis alumnos y a mis alumnas. Y creo que uno, así como le transmite a veces a sus alumnos ciertas mañas, también logra encantarlos por ciertos gustos. Y he visto que los he encantado con la poesía, ¿ya? Por ejemplo, mostrándoles a nuevos creadores que no están en la escena nacional, ¿cierto? Porque todavía no son tan conocidos, porque son de un grupo etario más joven, son escritores emergentes, pero cuando llega a mis manos un libro y lo considero cierto propositivo, de cierta calidad estética, por ejemplo voy a nombrar Maldita Gracia, que lo leí hace unos días, de Rodrigo Vélez. Obviamente me interesa mostrarle también ese texto a mis alumnos y que ellos se interesen por leerlo. Y se consigue, fíjate, muchísimo, llevar nuevos libros a la biblioteca, a este nuevo concepto de bibliotecas, las bibliocras, que ya no funcionan netamente como espacios bibliográficos, sino que es un espacio de aprendizaje a través de las redes, a través de los e-books, a través de distintos materiales que convergen en esta biblioteca, de donde puede haber lectura y aprendizaje. Margarita, me gustaría que nos leyeras un poquito de tu trabajo también, para que podamos escuchar de tu propia voz estas creaciones. Algunos versos. Claro que sí. De Maldigo el paraíso tu abandono. La idea de nombrarte cosquillea mi garganta de pájaro, mientras el horizonte, con un movimiento de alas, estos gran nidos amordaza. La sangre se posa sobre mi verba y la palabra cae como un trueno sobre mi voz lluviosa. Sé mi umbral, la sobredosis que se insinúa en el acantilado infinito de nuestras conjugaciones. Tu nombre entre mis brazos para no morir, en el anonimato de las ausencias, en la frase impúdica de los ruegos tardíos. Yo no existía ya. Tu nombre me había abandonado entre los ecos del silencio. Margarita, muchas gracias por compartir con nosotros tu poesía. Si alguien quiere conocer un poco más de tu obra, comunicarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? Ese es tu camino. A ver, hay un blog donde hay algunas cosas, es www.ecosysilencios.blogspot.com, o a mi mail margaritapoeta@gmail.com. Ya, fantástico. Margarita, agradecerte que hayas estado acá con nosotros y bueno, mantengámonos en contacto desde luego para seguir así difundiendo tu trabajo, que lógico, este programa es para eso. Agradecer al espacio Creadores por la oportunidad de mostrar un pedacito de mis versos. Ya pues, gracias a ti. Nosotros vamos a los comerciales y continuamos en Creadores. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Mont Selection. Es por todo lo anterior
que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Aguas Ayun, más vida, más salud. Continuamos en Creadores con Carolina Varia. Carolina. ¿Cómo estás, Pabito? Bien, ¿y usted? Bien, estoy sorprendida de mí misma. Después te voy a decir por qué cuando comentemos el libro esta semana. Ya, muy bien. Muy bueno, así que apúrate que quiero Ya, mira, contar. de la semana del 3 al 9 de septiembre. El 5 de septiembre, mira, el 5 de septiembre pasan 4 cosas muy simpáticas. En 1569 muere Peter Bruegel, pintor holandés. No sé si era así, Carolina, ¿tú me puedes ayudar? Está perfecto, Pabito. Ya, no sé si son cosas buenas, pero bueno, nos permiten mencionar a estos grandes artistas. Claro que sí. En En 1735 nace Johann Christian Bach, compositor alemán. ¡Ay! ¿Qué me pasó? Todo de nuevo. En 1700, eso pasa en la televisión en directo, Pabito, Sí, ¿eh? sí. Entonces uno tiene que hacer el rewind y volver nomás. Dile nomás. Nace Johann Christian Bach, compositor alemán, hijo de Johann Sebastian Bach. Muy bien, ve que Es puede. que parecía Trabalén, gracias. Oiga, Es muy tonto lo que estoy estuvimos diciendo. el otro día hablando, la otra vez estuvimos hablando de esta familia Bach, ¿no? De esta, que una descendencia de grandes artistas, músicos sobre todo. 1946. Aquí te quiero verte, aquí te quiero ver. Nace Frederick Bulsara, Freddie Mercury, Eso, cantante de Queen, nacido en Zanzíbar, actual Tanzania, no sabía que era de por allá. Mira. Oye, mira esto que interesante, en 1960 el poeta Leopoldo Sédar Senghor es elegido presidente del Senegal. Maravilloso, así que Pabito puede llegar a ser presidente de nuestro país, más aún ahora que tenemos el espacio de las paviticosas, ¿ves? ¡Tarán! Oye, de más Carolina, está- yo, por un lado, no, uno, dime. por el lado uno como que trata de decir, bueno, estar un espacio para uno, pero sí, te lo agradezco de alguna Ay, forma, pero me ha sí, le voy a reencontrado. traducir lo que acaba de decir Pabito. Yo le propuse a Pabito que tuviéramos este espacio porque él es, igual es un artista de esta región, es escritor, es poeta y no puede hablar de sí mismo, ¿cómo se va a entrevistar a sí mismo? Entonces dije, Pabito, tengamos este espacio donde yo te pregunto y tú muestres tu obra. Y me parece fantástico, pero él como todos los artistas tienen pudor y quieren leérselas para sí solo, porque a veces ustedes son así un poco los Sí, poetas. no, pero lo interesante ha sido que Accediste y te lo agradezco. Y me hace reencontrarme también con mi trabajo, así que te lo ¿Y agradezco. tienes alguna yo poesía también. erótica? Mira, habíamos hablado de amor, no de erótica. Erótica podemos dejarlo para la próxima. Pero tengo aquí una de amor, te voy a dar solamente 3 estrofas y pertenece al libro de Pabito, quejas y ¿tienes sugerencias. corazón? ¿Tienes corazón? Algo tengo, mira. ¿Escucharon? Sé que te gustaría que hablara de nuestro amor como si describiera lo más bello de la naturaleza, como si lo comparara con el trinar de los pájaros, con los cerros nevados, con el sol yéndose o viniendo, con las flores luciendo sus mejores trajes, con el olor a recambio que trae la primavera, con las pecas blancas del cielo nocturno, con la ternura de lo que nace, con la grandeza del mar y sus derivados. Sé que quisieras que las palabras te hicieran suspirar así como lo hace la desnudez más completa de lo que somos, el ir y venir hacia el ocaso, la conexión prodigiosa que logran a veces nuestras mentes, los gestos inesperados, la admiración mutua. Pero sé que la especie a la que pertenecemos no ama con la perfección de la que se jacta lo cursi y suele opacar el amor con los ingredientes mismos que opacan sus infinitos atributos. Son varias estrofas más, pero hay algo de amor. Ay, me inspiraste, Pabito. Oye, lo que yo te decía al principio de esto es que en realidad a veces uno es prejuiciosa también. Yo particularmente con esos libros gringos así de eso, cómo decir no, si quiere decir sí, todos esos libros así. Y hay un libro que se dice Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que es un clásico. Y yo en realidad nunca lo había leído porque decía, ay, estas tonteras. Y la verdad es que ha vendido 50 millones de ejemplares por algo, porque es súper entretenido. Yo descubrí algo muy particular, para que vean que uno siempre dice, esta agua no beberé, y a veces es bueno beberla, porque dice, el mayor desafío para las mujeres es interpretar correctamente y apoyar a un hombre cuando no habla. Y fíjate que te explica cuando los hombres no hablan, pero la María José me está diciendo que se nos acaba el tiempo. Pero hay un ítem que dice, ¿cómo hacer que un hombre hable? ¿Cómo las mujeres presionan a los hombres para que hablen? Y fíjate que no era nada de banal este libro, así que les puede servir y nos puede servir a muchas mujeres y también a muchos hombres para entender al género femenino, porque definitivamente venimos de mundos opuestos. Usted no veía nada raro, ¿te parece? He dicho. Muy bien. Oye, Se acabó el tiempo, Pabito. Ya se acabó el tiempo, entonces lo dejo para la otra, no te preocupes, ¿Sí? no te preocupes, la próxima vez. Estamos tan ordenados, señor director. ¿Está Nos conforme? ¿Está vemos conforme, Carlito? Ya. El próximo lunes, aquí está todo lo que ahí, todas las direcciones, todo lo que usted quiere para que nos contacte y nos vea también por YouTube. Que estén muy bien, gracias, hasta el próximo lunes.